Pues muy bien, hoy vamos a tratar un tema y el tema es los 4 R's muy importantes para una iglesia que quiere tener una visión de compasión y multiplicación. 4 R's, es decir, 4 palabras o 4 principios que empiezan con la letra R, 4 R's muy importantes para una iglesia que quiere tener una visión de compasión y multiplicación. Una visión clara ayuda mucho porque simplifica las cosas. Da a todos una dirección clara y objetiva de a dónde queremos llegar. Da a todos un rumbo firme. El pueblo, la gente, sabe a dónde se quiere llegar. Entonces, cuando una iglesia tiene una visión, cuando el ministerio tiene una visión, las cosas se quedan claras porque todos saben, este es el camino, este es el rumbo, aquí queremos llegar. Y una metodología clara también me ayuda bastante, facilita. ¿Por qué? Porque da el entendimiento a todos, o deja claro la forma como pensamos que se puede llegar a la meta que deseamos. Entonces, una visión clara y una metodología clara, pues ayuda bastante en el entendimiento y clarea las cosas en dirección a lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, por eso, pues me gusta tener una visión clara y compartir una visión clara y también una metodología o una forma de hacer las cosas que sean claras y todos comprendan y sepan pues a dónde queremos llegar y cómo pensamos que es la mejor forma de llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, saber el qué y el cómo, el qué y el por qué, es decir, por qué queremos llegar a donde queremos llegar, qué es la meta entonces, ¿no? Y cómo alcanzarla. Nuestra visión en este sentido está clara, o al menos deseo que esté. Amar a Dios, por encima de todas las cosas. Amar a las personas, como Jesús nos ha amado a nosotros. Y hacer discípulos. Porque esos fueron los 2 grandes mandamientos que Jesús ha resumido, ¿no? Jesús ha resumido todos los mandamientos en 2. Y luego, pues, esta es la gran comisión que Jesús nos ha dejado. Ir y hacer discípulos. Entonces es una visión de devoción a Dios, de compasión y multiplicación. Devoción a Dios, compasión por las personas y multiplicación de discípulos. Así que nuestra mentalidad o la mentalidad que deseamos tener como iglesia no es para dentro, bueno, debería ser para adentro, para los que aquí estamos, sino hacia afuera, para alcanzar los perdidos, porque tenemos compasión, bueno, deseamos tenerla al menos, de las personas. Por eso oramos por el 1% de nuestros pueblos para Jesús, pero como mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos alcanzarles y creemos que Dios puede hacerlo. Creemos en la conversión de la gente. Predicamos porque creemos que el Señor sigue haciendo su obra, el Espíritu Santo sigue tocando los corazones y por más duro que uno pueda hacer, puede llegar a convertirse en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es poderoso para hacerlo. Entonces creemos, predicamos y queremos cumplir el comisionamiento de nuestro Señor, que es ir a ser discípulos. Vale, y la forma, ¿no? O la metodología, o el cómo deseamos hacerlo, o cómo pensamos que podemos hacerlo mejor. Pues queremos buscar una relación profunda y verdadera con Dios en nuestro diario vivir. En ese sentido, valoramos la oración, el estudio de la palabra, la adoración a Dios. Esto tiene que ver con nuestra devoción al Señor, amar a Él por encima de todas las cosas. Y queremos hacer discípulos por medio de las relaciones y el cotidiano de nuestras vidas.
Y en ese sentido, las células en los hogares, pues, son o deberían ser el eje principal de nuestra forma de hacer discípulos, porque creemos que es en este contexto de pequeño grupo donde se dan las mejores posibilidades de discipulado. Jesús ha hecho discípulos en un contexto de pequeño grupo durante 3 años, ¿no? Y la iglesia primitiva pues ha empezado con pequeños grupos en los hogares. Entonces, en ese contexto florecía el discipulado. Entonces, creemos que la metodología o la forma mejor para llegar a nuestro objetivo, que es hacer discípulos, tener compasión del pueblo y hacer discípulos, pues es por medio de las células. Es mucho más fácil, o no es que sea más fácil, sino que a lo mejor es más factible que una persona que queremos alcanzar pues vaya a una reunión en el hogar que venga directamente a una celebración del domingo, aunque puede ocurrir que vengan directamente el domingo, pero igual no serán cuidados aquí cada domingo, serán cuidados en un contexto de pequeño grupo, porque aquí en la gran celebración pues escuchará el mensaje, escuchará la palabra y genial, muy bien, será alimentado y ese es el propósito, pero no escuchamos a las personas aquí a los domingos. No sé lo que está pasando en la vida de cada uno, 50, 60, 70 personas que vienen entre mañana y tarde, no sé lo que está pasando en la vida de cada uno, pero en un contexto de un pequeño grupo de hogar, pues la gente puede abrirse y puede compartir. Y los líderes y los hermanos que forman parte del grupo pues pueden estar más pendientes para poder ayudar a aquellos que están en más necesidad, ¿no? Por eso animamos e insistimos a que todos formen parte de un pequeño grupo de hogar, ¿no? Queremos hacer discípulos de esta forma. Y en ese sentido pues me gustaría entonces compartiros sobre 4 R's muy importantes para una iglesia que quiere tener esa visión o que quiere llevar a cabo esa visión y esa metodología de tener compasión y multiplicación, visión de compasión y multiplicación, funcionando por medio de las células, ¿no? Y el primer R, o el primer punto de este tema, es un sermón temático, es romper paradigmas. Lo primero que tenemos que hacer para tener una iglesia o ser un discípulo con compasión y que se multiplica, pues es romper paradigmas. Y aquí son 4 R's y para cada R vamos a un texto de la palabra diferente, ¿vale? Y el primer texto que vamos a mencionar es Juan 4, versículo 7. Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 7. Vosotros conocéis esta historia. Es la historia de la mujer samaritana, o mejor dicho, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y en capítulo 4, el versículo 7, dice, voy a leer simplemente un versículo y luego pues conocemos la historia y podemos hacer un resumen, una idea de lo que está aquí pasando, ¿no? El versículo 7 dice, entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, dame de beber. El primer es romper paradigmas. Y aquí vemos a Jesús rompiendo un par de paradigmas. Por eso hemos elegido ese texto. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es como un concepto o una idea establecida como norma, como patrón, y que casi como ley en una cultura o para un grupo social o para un determinado grupo, y que se vuelve casi intransponible, ¿no? Que la gente en general de manera casi automática pues la obedece.
¿verdad? Es un paradigma, un concepto, un dogma allí fijado, ¿no? Y Jesús aquí está rompiendo un par de paradigmas. ¿Por qué? Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Primero, un hombre en aquella sociedad no hablaba, primero no se encontraba con una mujer a solas. Eso es lo primero. Segundo, mucho menos hablaba con una mujer y mucho menos a solas, que es lo que estaba pasando aquí. Jesús se encuentra con ella y estaban los dos solos. Ese es el primer paradigma que Jesús aquí está rompiendo. Fijaros que esta mujer será una discípula de Jesús. Y estamos hablando de cómo tener una visión de compasión y multiplicación. Jesús aquí se compadece por esta mujer samaritana que vivía en pecado al margen de la sociedad y hace de ella una discípula suya. Entonces, aquí tenemos todo lo que estamos hablando. Compasión y multiplicación. Jesús se compadece por ella y se multiplica en su vida. Y ella se vuelve una discípula. ¿Vale? Pues Jesús, primer paradigma, habla con ella. Un hombre no hablaba con una mujer. Un maestro, peor. Jesús era un maestro. Y Jesús da el primer paso y empieza a hablar con ella. Dame de beber. Eso es lo primero. Lo segundo, dice un par de paradigmas, ¿no? Dos. Pero muy grandes. Muy, muy grandes. El segundo aquí, y es que ella era samaritana, ¿verdad? Y los judíos no hablaban, no se daban, no, ¿sabe? Que no había relación, que no se miraban, que se evitaban, que no charlaban. Entonces, ella era una mujer y encima samaritana. Jesús era un maestro judío y estaban solos. Pues le dio igual a Jesús. Rompió a ambos paradigmas porque se compadeció de ella y vio en ella una discípula. Primero R, si queremos tener una visión de compasión y multiplicación, hay que romper paradigmas. Hay que romper estereotipos, dogmas, leyes que están preestablecidas en la cultura e incluso en el contexto evangélico, pero que no están en las escrituras. ¿Me explico? Hay cosas que los evangélicos o la cultura dicen que tiene que ser de una forma, pero no vemos aquí en las escrituras. Y a veces dejamos de alcanzar a otros por querer hacer las cosas según las normas de la cultura, incluso la cultura evangélica del momento. Este es un gran choque, por ejemplo, que ocurre entre personas mayores y personas más jóvenes dentro de una iglesia. ¿Por qué? No son por cuestiones bíblicas, son por cuestiones simplemente culturales. Algunas pueden ser por cuestiones bíblicas, pero muchas de ellas son por cuestiones simplemente culturales. Voy a dar un ejemplo no de aquí, sino de Brasil, para no herir la sensibilidad de nadie. Hace 40 años, pues, en Brasil, era o 50, 40 o 50, en las iglesias evangélicas no había batería. Y muchas de ellas, porque se pensaba que la batería era un instrumento, pues, un instrumento del enemigo, ¿no? Un instrumento del diablo, porque con la batería pues se toca rock. La guitarra entonces, rev metal, como se dice, ¿no? La guitarra ¿cómo se dice? De metal, ¿no? Sí. Eso, entonces, nada. Y solo había piano y aquellos instrumentos más tranquilos. Porque, claro, Brasil fue evangelizado por los americanos que han traído el piano como el instrumento básico. Muy bonito, no tengo nada en contra. Y ahí, pues, cuando las generaciones fueron convirtiéndose y venían de escuchar música, pues, del mundo, rock y otros tipos de música, pues, claro, empezaron a intentar implementar en la iglesia
y en las músicas evangélicas, pues, estos mismos tipos de sonido e instrumentos. Y ahí hubo un choque, ¿no? ¿Qué tipo de choque? Cultural, generacional, que no tiene nada que ver con lo que sea bíblico, porque la Biblia no dice nada sobre los instrumentos, y cuando dice algo, dice que todos los instrumentos alaben al Señor. Entonces, incluso, no sé si sabéis, pero el piano se introdujo, al menos en Brasil, ¿no? Se introdujo como el instrumento base en las celebraciones evangélicas, porque era el instrumento que se tocaba en, no sé cómo se llama, los cabarets, las casas de prostitución, ¿cómo se llama? Cabaret. Pues, el piano era el instrumento que se tocaba en los cabarets en Estados Unidos, porque era el instrumento que... Y muchos de los himnos, las melodías, ¿no? Apenas se cambiaron la letra cuando evangelizaron a Brasil. Se cambiaron la letra para una letra evangélica, pero la melodía era la misma. De músicas que se tocaban en cabaret. Pero la gente de Brasil pensaba, no todas las músicas, pero algunas de ellas, pensaban que este tipo de música era la música sacra, era la música santa. Pero no tenían ni idea de su origen, al menos de la melodía. Que venía tanto el instrumento como la melodía, pues, de músicas de este origen, ¿no? Entonces, pero ¿cómo han crecido? ¿Cómo han crecido? Pues, escuchando y viendo que ese era el tipo de música santa, pues, claro, cuando fueron mayores pensaban que ese era el único tipo de música. Y cuando empezaron a tocar batería y guitarra metal, y sonidos diferentes, vaya, eso fue un gran conflicto en la iglesia brasileña, de hace hace 20 años, ¿no? De manera que yo como joven, porque tengo 36, me convertí y fui bautizado a los 13. En mi adolescencia, pues, estaba ese rifirrafe, ¿no? Como decía, como se dice aquí, ¿no? Pero ya estaba menos. De manera que yo crecí en mi adolescencia escuchando rock. Y me gusta mucho. Que no sea un escándalo para vosotros. Pero yo escucho rock cristiano, sin problema alguno. No muy pesado, porque me gusta entender lo que se canta, ¿no? Me gusta entender la letra. Pero yo escucho bandas de rock brasileño, gospel. Porque he crecido con esto. Y mira, cómo esta gente evangelizó y ganó a personas en Brasil. Cómo esa gente ganó personas en Brasil. ¿Por qué? Ellos empezaron a tocar ese tipo de música para alcanzar ese tipo de gente que le gustaba ese tipo de música. Tenían compasión de ellos y se multiplicaron en la vida de muchos de ellos. De hecho, muchos de ellos ya son más mayores hoy de estas bandas, ¿no? Y siguen, pues, ganando a muchas personas para Jesús, haciendo discípulos y hombres consagrados al Señor. ¿Por qué? Pues ellos rompieron paradigmas en su momento. Jesús aquí rompió paradigmas culturales simplemente. Si queremos alcanzar personas, pues tenemos que romper paradigmas. Otros paradigmas. Tenemos que alcanzar a desconocidos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuántos de aquí han sido alcanzados para Jesús por una persona desconocida suya? José. Desconocida y Nelson. Por un folleto o algo así, ¿no? La mayoría de la gente que se convierte al Señor, se convierte normalmente por medio de familiares o amigos. Os doy el porcentaje, está por encima del 80%. El 80% o más se convierten por medio de relaciones familiares o de amistad.
Otros tipos de paradigmas. Evangelismo es cosa para quien tiene don, o para pastores, o para misioneros. Ni todos tienen capacidad. Paradigmas que deben ser rotos. Os cuento una historia de un hombre llamado Ronaldo Lidório. Es un misionero. Él estuvo como misionero en el interior de África. Es un misionero presbiteriano, reformado. Él plantó decenas de iglesias en el interior de África. Pues se me ha olvidado el nombre del país, pero en una tribu africana donde no había iglesias, ¿no? Y no había apenas cristianos evangélicos, eran religiones tribales, ¿no? Y eso hace 20 años, ¿vale? Por ahí. Es un misionero brasileño presbiteriano, Ronaldo Lidório es su nombre. Hoy ya no trabaja allí porque plantó una iglesia, decenas, y ya formó obreros locales que pastorean a sus iglesias, ¿no? Vale, entonces volvió al Brasil y se ha vuelto un gran maestro de misiones, ¿no? Y da charlas, pues, muy buenas. Es un fenómeno de la misiología. Y cuento una historia, porque está ahora dedicándose a la evangelización de indígenas, o de indios, indígenas. Está ahora dedicándose, su organización está dedicándose a la evangelización de indígenas en Amazonía, interior de la floresta. Eso es bastante costoso, porque la floresta amazónica es una cosa increíble. Da casi toda Europa. Es muy grande, ¿no? Y hay rincones totalmente desconocidos. Aquello es un mundo. Bueno, yo estuve cerquita, pero no he entrado exactamente. Bueno, él se dedica a esto ahora. Y una ocasión escuchó quería llegar a unas tribus que estaban totalmente aisladas en el interior de la jungla, ¿no? O puedo decir floresta también, ¿verdad? Interior de la jungla, de la selva. Estaba allí una tribu metida, y él escuchó de esta tribu que estaba totalmente aislada y no tenía relación apenas con los demás, ¿no? Entonces quiso alcanzar esa tribu. Total que se vistió de todos los aparatos posibles para alcanzar ese lugar primero, ¿no? Para hacer el primer contacto. GPS, botas impermeables, pues ropa, pues todo lo necesario para adentrarse en una jungla, en un sitio totalmente inhóspito, ¿no? Pero cuando fue acercándose y cuando entró en la tribu, en la primera aldea, ¿no? por así decirlo, después de 3 días en barco y después caminando, cuando llegó entonces a la tribu, es un hecho real, ¿vale? Yo conozco al hombre, bueno, no personalmente, sino de escucharlo en conferencia. Y cuando llegó a la tribu, entró y vio que estaban celebrando un culto. Y él se quedó así, un poco, se sintió raro, ¿no? Y dijo, se quedó sorprendido, porque estaban celebrando un culto, y además pentecostal, porque estaban ellos, ¿no? Bailando, saltando y hablando en lenguas y tal y cual, y el hombre se quedó así, wow, pero esto es un culto y además es pentecostal, ¿qué ha pasado aquí? Porque la información que tengo es que es una tribu no alcanzada. Total que se acercó y le preguntó primero, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Y uno de ellos contestó, pues, ¿no estás viendo? Es un culto. Sí, sé que es un culto, pero ¿quién os ha evangelizado? ¿Cómo os habéis convertido a cristianos, a creyentes? ¿Cómo está aquí esta iglesia y tal? Él dijo, no, bueno, el don Juan nos habló del Señor. Y nosotros, pues, nos convertimos. Don Juan, pero ¿quién es este Don Juan? Que en portugués sería Seu João, el Don Juan, ¿no? ¿Quién es este Don Juan? No, Don Juan vive ahí abajo con su familia.
¿Abajo dónde? Bueno, ahí abajo, unos 2 o 3 kilómetros ahí abajo está su casa. Y la otra aldea está allá, y la otra aldea está allá, y las demás aldeas pues también tienen sus cultos. Y don Juan ha compartido con todos nosotros. Pero bueno, tengo que conocer a ese don Juan, dijo Ronaldo, ¿no? Y buscó su casa. Y tocó la puerta de la casa de don Juan. Y cuando toca la puerta, pues recibe la mujer, la esposa de don Juan. Y su esposa le atiende y dice, bueno, ¿tú quién eres? Tal y cual. Se presenta y dice, bueno, yo soy Ronaldo Lidorio, soy misionero. Y la mujer dice, para, voy a llamar a don Juan. Y grita, Juanito, que estaba trabajando de pescadero, ¿no? Y viene Juanito y dice, llegó aquí a nuestra casa un misionero de verdad. Y Ronaldo se queda como un misionero de verdad. Bueno, llegó aquí a casa un misionero de verdad. Y llega Juanito y Ronaldo pues, se le presenta y empiezan a hablar. Y Ronaldo le pregunta, pero bueno, yo llegué aquí pensando que no había creyentes, que era una aldea no alcanzada, pero veo que aquí hay muchos creyentes y hay muchas iglesias y han dicho que tú has evangelizado a ellos. Y don Juan, que no tenía ningún tipo de estudio, ni primaria, ni nada, realmente era pentecostal, de los buenos, empezó a decirle, mira, sí, yo les he hablado de Cristo y varios se han convertido y nada. Y Ronaldo le preguntó, pero bueno, ¿cómo tú has llegado aquí? ¿Cómo lo has hecho? No, mira, es que yo soy pescadero. ¿Y dónde estaba viviendo yo? Pues se terminaban los peces. Y entonces yo subí la selva a buscar peces y un sitio para vivir donde pudiera pues pescar y vivir de eso, porque nosotros vivimos de eso. Entonces me encontré que aquí era buen sitio y encontré aquí este grupo de estas tribus, estas aldeas, pues bueno, me quedé aquí. No tiene mucho pez, pero como había muchas personas, pues me quedé y empecé a evangelizarles, porque por donde voy, eso es lo que hago como parte normal de mi vida. Y nada, pues muchos se han convertido y tenemos aquí realmente unas 4 iglesias ya plantadas. Don Juan ha plantado 4 iglesias en mitad de la nada, en el interior de la selva amazónica, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de estudio, no sabía casi apenas leer. Y ha plantado 4 iglesias en un sitio donde el misionero pensaba que había allí una tribu no alcanzada, que nunca había escuchado el evangelio, pero don Juan les ha alcanzado. A veces pensamos, y fijaros, que él pensaba que Ronaldo Lidorio era el misionero de verdad, pero Ronaldo ahora va por todo Brasil diciendo, don Juan es el misionero de verdad. Porque don Juan está haciendo lo que todo creyente debería hacer, como parte natural de su forma de ser cristiano. Entonces, eso es romper paradigmas, tener compasión y multiplicarse. Segundo R, relaciones con intencionalidad. Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas 19, versículo 5. Conocéis también esta historia de Jesús y Saqueo, ¿no? Dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hoy es necesario que me hospede en tu casa. Relaciones con intencionalidad. ¿Por qué quería Jesús hospedarse en la casa de Saqueo? Porque quería una buena comida, ya que Saqueo tenía dinero. ¿Por qué Jesús quería hospedarse en la casa de Saqueo? Porque Jesús tenía intenciones.
no voy a decir segundas intenciones, sino primeras intenciones. Jesús tenía primeras intenciones con Zaqueo. Jesús tenía compasión de él y quería multiplicarse en su vida. Toda la conversación de Jesús con Zaqueo y la estancia de Jesús en su casa tuvo una clara intención. Una intención que está en el versículo 8 y 9. Zaqueo se convirtió y ha venido salvación a la casa de Zaqueo. ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Versículo 10. Esa es la intención de Jesús al querer hospedarse en la casa de Zaqueo. No era un capricho, no era un lujo, no era simplemente algo que le ha salido, no. Tenía una intención determinada. Nosotros tenemos que relacionarnos con las personas con ese tipo de intencionalidad. No es ver en las personas simplemente productos o almas con las cuales a las cuales queremos alcanzar para ser discípulos. No, son personas, son seres humanos, gente de carne y hueso que tiene sentimientos, dolores, sufrimiento, alegrías, pero que igual son personas que necesitan del amor de Dios, de la compasión. Y sí, tienen que ser blancos de nuestra intencionalidad en relación a compartir con ellos el Evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículos 13 al 14, Pablo llega a una ciudad, está con un misionero, ¿no? Llega a una ciudad, si no me equivoco, de Filipos, y luego se baja al río donde las mujeres normalmente hacían oraciones y lavaban sus ropas, y dice que allí, a la vera del río, empieza a entablar conversaciones con las mujeres. Y una de ellas, llamada Lidia, se convierte. ¿Por qué ha ido Pablo a la vera del río, donde se hacían oraciones, donde los judíos hacían oraciones y las mujeres lavaban sus ropas? Es que había ido a la sinagoga y no había funcionado. Entonces se fue a la vera del río a ver si funcionaba allí. Es que fue intencional, fue direccionado a aquello. Y de alguna forma tenemos que vivir también una vida así, mis hermanos. Ver yo en el primer año que hemos estado aquí en España, hemos tenido que viajar mucho por toda España para conocer distintos ministerios de nuestra misión, ¿no? en la época, porque no sabíamos aún a dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces fuimos a Galicia, fuimos a Madrid, fuimos a otras partes de Andalucía, y etcétera, porque no teníamos un destino final. Al fin y al cabo llegamos aquí, ¿no? Pero todo el año no sabíamos a dónde ir. Bueno, hemos hecho muchos viajes en coche y no teníamos hijos, íbamos los dos. Y nada, pues empezamos a poner los viajes en BlaBlaCar para llevar gente. Así, ahorrábamos, lo que viene muy bien. Y pues conocimos personas. Y mira la cantidad de personas con las cuales he hablado del Señor que iban detrás de nuestro coche, viajando con nosotros. Ponía canciones allí. Vera me ha dicho, bueno, vamos a seleccionar unas músicas en castellano y vamos a poner ahí, y ellos van escuchando y nosotros pues empezamos a hablar con ellos. Y ya sabes, una de las preguntas que siempre saltan, ¿no? Cuando ya se dan cuenta que somos brasileños, una de las primeras preguntas es, pues, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres? Pues ahí ya vamos directamente al Evangelio. El Señor nos ha llamado, estamos aquí por una vocación, y etcétera, ¿no? Y empezamos a hablar del Señor. Mira la cantidad de personas que hemos evangelizado en BlaBlaCar. Con intencionalidad. Teníamos ya la intención de hacerlo. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, el primero R, ¿cuál es?
Romper paradigmas. Segundo, relaciones con intencionalidad. Tercero, responsabilidad. Hechos 16, versículo 25. ¿Responsabilidad de qué tipo? De ser sacerdote en todas partes. Una de las doctrinas fundamentales del protestantismo es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es una doctrina fundamental del protestantismo, de hecho una de las cuales ha sido razón del cisma, de la división entre Iglesia Católica y Iglesia Protestante. Pero me temo que es una doctrina que no se vive mucho incluso en las iglesias evangélicas. El sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, que todos los creyentes pueden y deben servir al Señor y a la comunidad. Eso no es cosa simplemente del cura, del padre, del papa, del pastor, del sacerdote, del anciano, del líder, no. Eso es una cosa que todos los creyentes están llamados a hacer, servir. ¿Dónde estén? Ser sacerdotes, donde estén. En su trabajo, en la escuela, en el vecindario, por donde quiera que vayan. Entonces, el problema de la secularización del espacio público y el desplazamiento de la espiritualidad a la esfera del privado ha hecho, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestro contexto, ha hecho, en muchas ocasiones, pues, que no se cumpla esa doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Porque hay una mentalidad hoy día de que religión es una cosa personal e íntima, para ser vivido dentro de casa o en lo privado. Por lo tanto, no se debe hablar de ello en el trabajo, en la escuela o donde quiera que se vaya. ¿Ya habéis escuchado algo así? Que religión es igual política y fútbol, ¿no? Es cosa para hablar, no se discute. Es una cosa privada, personal de cada uno. Eso no tiene que ser así. Somos llamados a ser sacerdotes donde quiera que vayamos. He ido este año a una conferencia aquí en España. Llamaron a una joven de unos 25 años para compartir su experiencia ministerial. Ella lleva liderando otros jóvenes en la iglesia desde su adolescencia, entonces tiene experiencia. La muchacha tiene unos 25, 26 años. Y bueno, después de su charla se ha podido hacer unas preguntas a ella, quien quisiera, ¿no? Y yo, pues me animé a preguntarle, a hacerle una pregunta a esta muchacha, ¿no? A esta joven. Y yo le he preguntado exactamente cuál era una de las dificultades más grandes que ella sentía al intentar liderar jóvenes en el contexto en que vivimos, ¿no? En el contexto de España, de Andalucía. Hoy fue una conferencia aquí en Málaga. Y la muchacha me contestó dos cosas. Bueno, a mí y a todos los que estaban allí presentes. Usted también estaba. Me contestó dos cosas. Ella dijo, primero, siento que hay mucha superficialidad en los jóvenes. Ella dijo, no yo. Siento que es difícil conectarse con otros porque parece que hay mucha dificultad para abrirse. Entonces, no hay relaciones profundas. Hay mucha superficialidad. Y segundo, dijo ella, siento que los jóvenes viven una profunda desconexión entre iglesia y vida cotidiana y vida normal. Yo voy a la universidad, dijo ella, ¿no? Yo voy a la universidad, conozco a otros creyentes que están en la universidad también, pero parece que hay una profunda desconexión entre la vida que llevan en la iglesia o en el contexto evangélico y la vida secular. Fue lo que dijo ella, José, que José estaba allí también, ¿no? Y es lo que estamos diciendo. No se practica el sacerdocio universal de los creyentes. Lo que estaba diciendo ella es que veía que se practicaba el sacerdocio en la iglesia o en contexto
de los evangélicos, pero no en la vida normal, por así decirlo. Y me temo que ese no sea un problema sobre los jóvenes, porque ella mencionaba esto como un problema que ella sentía respecto a los jóvenes, pero me temo que ese no sea un problema solo de los jóvenes. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los presos los oían. Ya sabéis el contexto. Pablo predica en Filipos, Lidia se convierte, está allí predicando, pues su familia también se convierte, pues otra persona se convierte, una persona lunática o uno que revelaba, no me acuerdo ahora, pero bueno, total que los líderes ven en Pablo y Silas una amenaza y le echan a la cárcel por haber predicado el Evangelio. ¿Qué hacen Pablo y Silas en la cárcel? Quejarse, ¿no? Quejarse porque al fin de cuentas habían sido presos porque estaban predicando el Evangelio. El Señor podía haber tenido un poquito más de misericordia, ¿no? Y decir, bueno, mis hijos están ahí predicando el Evangelio. Y Pablo podía estar orando y quejándose al Señor: Señor, pero ¿por qué me has permitido llegar aquí? ¿Por qué me permites sufrir tanto? Si es que estoy haciendo su obra. Pero probablemente Pablo no estaba haciendo ese tipo de oración, y Silas tampoco. Porque por lo que ha ocurrido, probablemente sus oraciones eran en voz alta, ¿no? Y oraciones de poder, no de queja. Oraciones de poder. Y además de orar, también estaban cantando, alabando, glorificando a Dios. A tal punto que ya sabéis la historia, las corrientes de las cadenas se rompen, los presos, el carcelero intenta suicidarse porque piensa que los presos se van a ir, pero Pablo dijo: no, que todos estamos aquí, que a la gente le está gustando nuestras alabanzas, se ve que cantamos bien. Están todos aquí, no te mates. Y el carcelero se queda sorprendido y dice: pero bueno, ¿qué tengo que hacer para también tener este tipo de vida? La vida eterna. Pues sencillo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que se multiplicó en la vida de los demás presos y en la vida del carcelero, porque entendió que su misión no terminaba porque él había sido preso. Su misión continuaba por donde quiera que él fuera, incluso en la prisión. Él sabía lo que significaba el sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, servir donde quiera que estemos. Tener compasión, compartir, predicar, hacer discípulos por donde quiera que estemos o vayamos. Tercero R, responsabilidad sacerdotal, de ser sacerdote a donde quiera que vayamos. Cuarto y último, y vamos terminando, reproducción. Primero, romper paradigmas. Segundo, relaciones intencionales. Tercero, responsabilidad de ser sacerdotes, ¿no? En todos sitios. Y cuarto, reproducción. Llevar el genio multiplicador con nosotros, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, dijo Jesús. Según el Timoteo capítulo 2, versículo 2. Es el último texto. Pablo dijo a Timoteo: lo que de mí escuchaste, ¿os acordáis de este texto? Según el Timoteo capítulo 2, versículo 2. Versículo 1. Tú, hijo mío, hazte fuerte por la gracia de Jesucristo.
Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto mismo, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplicación. Aquí lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, Timoteo, ponte las pilas, porque yo lo que he hecho por ti, o lo que he hecho contigo, pues tú tendrás que hacerlo con otros. Y es que he hecho contigo, he hecho con Tito, he hecho con Silas, he hecho con muchos otros. Pero bueno, estoy hablando contigo, lo he hecho contigo. Tú encárgate de hacerlo también con los demás, con muchos otros. Un proceso de reproducción, un proceso de multiplicación. Pablo conoció a Timoteo en Hechos capítulo 16, allí cuando llegó a Derbe y Listra. Y luego encontró en él potencial para el liderazgo. Y llamó a él, pues para acompañarle, ¿no? De manera que se multiplicó en él. Y ahora, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le desafía a multiplicarse en otros. Hermanos, ese es el proceso del reino. Lo que hemos recibido, lo compartimos. Pues estaba hablando por la mañana de lo mismo. Lo que recibimos, talentos, pues debemos reproducir, multiplicarlo. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Termino con la última experiencia que he vivido en mi última iglesia allí en Brasil, y en Barra do Piraí, el nombre de la ciudad donde servía, en la iglesia bautista, segunda iglesia bautista en Barra do Piraí, el nombre de la ciudad. Yo lideraba a los jóvenes allí, era pastor de los jóvenes, ¿no? Y estábamos en un proceso de transición en la iglesia para que la iglesia se volviera como una iglesia en células. Estábamos plantando células en la iglesia, ¿no? Y mi desafío era hacerlo con los jóvenes, ¿verdad? Estuve en esta iglesia por 5 años, antes de venir a España. Los 2 primeros años fueron fatales. Pues, todo lo que hacía no funcionaba, no iba bien. Es que hay gente dura también en Brasil, no es solo en España, ¿vale? Eso es un fenómeno mundial, ¿sabes? Que corazones duros, vaya, es un fenómeno mundial, desgraciadamente. Pero el Espíritu Santo también es un fenómeno mundial. Está en todos los lugares, ¿eh? Puede hacer su obra en cualquier sitio, en cualquier persona. Bueno, los 2 primeros años fueron increíbles de fatales. No me echaron de la iglesia por misericordia, o no sé por qué, no había manera, tenían que aguantarme allí. Pero no funcionaba nada que hacíamos. Y entonces, pues, empecé la primera célula. Yo empecé la primera célula como líder, en la casa de un otro joven, casado, él estaba casado, no tenía hijos, un matrimonio muy joven. Empezamos la célula en su casa, la primera, a las 11 de la noche. La célula era de 11 a las 12 de la noche. Porque en Brasil los jóvenes trabajan todo el día, de lunes a viernes. Bueno, los jóvenes en general, ¿vale? Yo diría 80%. Trabajan de lunes a viernes. Cuando digo jóvenes son más de 18, ¿vale? Aquí no son adolescentes, son más de 18 años. Entonces, lo normal de un joven brasileño donde vivíamos nosotros en Río de Janeiro era, a esa edad, trabajar todo el día, de lunes a viernes y a veces incluso sábado, de las 8 a las 9 hasta las 5 o las 6 de la tarde, y hacer la universidad por la noche. La universidad normalmente empezaba a las 7 y terminaba pues sobre las 10:30. 6:30 empezaba y terminaba sobre las 10:30, por ahí, las 10, dependiendo, ¿no? Yo me formé así. Yo trabajaba todo el día y estudiaba por la noche. Así me he formado yo durante 4 años. Bueno, y fin de semana en la iglesia, predicando, sirviendo, haciendo de todo.
Y no es que las universidades sean malas, pues nos cobran bastante. Pero bueno, así es la vida allí, de un joven normal. Entonces, total, pues tenía mucho poco tiempo. Entonces, en nuestras células, empezamos la primera los viernes a las 11, porque la hora que la gente llegaba de la universidad, después de toda la semana de trabajo y estudio. Vamos a la célula, al pequeño grupo, a las 11. Y de las 11 a las 12. Bueno, total que había noches que íbamos a las 12:30, a la 1 y tal y cual. Esa es la primera célula. Empezamos poquitos. Después de casi 7 meses, 8 meses, pues ya había unas 30, 40 personas en un salón bastante pequeño. La cosa empezó a fluir. ¿Por qué? Había relaciones, había comunidad, había compañerismo, había lo que debería haber en una célula, ¿no? Y nada, pues empezamos a multiplicar. Para resumir la historia, en 3 años y medio fuimos de 1 a 11 células de jóvenes. El anfitrión de la primera célula, este joven, vino a ser el líder cuando multiplicamos, ¿no? Yo fui con una, él se quedó como líder de la que estaba en su casa. Este joven hoy es pastor de la primera iglesia bautista en la ciudad vecina. Se formó en el seminario y hoy es pastor por la gracia de Dios. Tiene 2 hijos y somos muy amigos. Gene multiplicador. Estamos llamados a reproducirnos. A reproducirnos. Pues terminamos. ¿Cuál es el primer reto? Romper paradigmas. Hay que hacerlo. Si no, eso puede chocar a algunos, ¿no? A la hora de romper un paradigma, pues puede que haya gente que se quede tocada. Vosotros sabéis que cuántos se han chocado conmigo los primeros meses. Y a lo mejor hay mucho choque aún por delante. Pero bueno, es normal. Esto pasa. Romper paradigmas, la gente se chocó con Jesús. Porque rompió muchos paradigmas. Eso es lo primero. Hay que mantenerse firme. No puede uno derrumbarse. Hay que mantenerse firme porque si sabemos a dónde queremos llegar, pues vamos y vamos. Romper paradigmas. Segundo, relaciones intencionales. Aunque puede vir el otro en segundo, no pasa nada. Responsabilidad de ser sacerdotes en todas partes. Y por último, reproducción. Amén, queridos.